Ahora invito a la doctora Alejandra Flores Martínez, investigadora nacional, y en esta ocasión va a dar su disertación por una vocación pacífica e intersubjetiva para el derecho. Bien, doctora Alejandra Flores Martínez, hace un momento ya estaba con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí, ya escuchamos, doctora. Si me permites brevemente dar una breve semblanza, cabe resaltar que es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, especialista en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, es becaria de la Fundación Carolina Santander y la Universidad de Zaragoza, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte del cuerpo académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue coordinadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Zaragoza, España, en la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, en el 2009, en Iberoamericana. También ha estado en Alemania, líneas de investigación en materia de constitucional, derechos humanos y libertades fundamentales. Pues bien, recibámosla con un fuerte aplauso. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues en un primer momento agradecer la invitación del doctor Rafael Sánchez Vázquez a este encuentro internacional de cuerpos académicos, así como a todas las autoridades de la Universidad Benemérita de Puebla. Yo voy a compartir algunas reflexiones sobre pues cómo poder empezar a plantearnos una visión del derecho e incluso de la Constitución desde una intersubjetividad. Entonces, discutir esto es plantearnos en un primer momento si necesitamos comprenderlos desde diferentes saberes o diferentes modos de vida sin desdeñar ningún conocimiento. Hasta el momento, la práctica como profesora de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, a mí me ha llevado a ver cómo intentamos transmitir conocimientos calificados de científicos, legados por distintos teóricos, pero a veces sin tan siquiera poder cuestionarnos sobre si en realidad corresponden a una realidad, a nuestra realidad. Por lo tanto, la inquietud que yo planteé es si las nuevas construcciones del derecho debemos plantearlas desde la intersubjetividad, si nos hace falta mayores recursos comprensivos e interpretativos para llegar a los profundos sentidos de nuestras acciones en el mundo de la vida cotidiana. Y la hipótesis es determinar si para esta construcción necesitamos un reconocimiento de la alteridad, de la subjetividad, de lo que se puede constituir simple y sencillamente quitando las visiones totalizantes, las visiones absolutamente homogeneizantes, que niegan la otredad del sujeto o la negación de la alteridad. De tal forma que sería incluso pues, el poder cuestionar cómo en la ciencia moderna y sobre todo durante la historia de las universidades, nosotros hemos insistido en dominar la naturaleza, dominar las acciones sociales, exigir de los sujetos obediencia y sumisión, de tal forma que tendríamos que mirar si para hablar de una teoría del Estado, incluso de la Constitución, se requiere una visión intersubjetiva que nos lleve a hacer visible esos mundos llenos de significados, de seres vivos ligados a otros seres vivos, conscientes de su historicidad, de su cultura. Y para ello, entonces, es por ello que valga la redundancia, hablo de una vocación pacífica e intersubjetiva para el derecho. Finalmente, si nosotros concientizamos que el derecho está ligado a ideas de lucha, de imposición, ¿no? Desde el aspecto procesal está anclado la litis, la sanción, la pena. Incluso algunos autores hablan del derecho como su estructura para monopolizar el uso de la fuerza por parte del Estado. La Porta nos dice que es la regulación del uso de la fuerza.
y por lo tanto sus normas están generadas para, como ese conjunto de pautas para qué medios, cómo usarla, qué procedimientos, con qué límites, ¿no? Y parece ser que el Estado tiene la hegemonía de ese uso de la fuerza con ciertas excepciones. Una, pues, cuando de manera ilegítima grupos guerrilleros pues toman la fuerza, y por la otra es cuando el propio Estado les permite, como en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que porten armas. Sin embargo, ahora tendríamos que plantearnos si la justificación del derecho, desde lo que nosotros percibimos como ese conjunto de normas imperoatributivas que regula la conducta en sociedad, nos está dando resultados. Y por sentido común tendríamos que decir que requerimos cambiar, ¿no? Sin embargo, para poder determinar qué es el medio más plausible que nos pueda llevar a tener una convivencia y ante violencias estructurales en las que todos pues, vivimos a diario. Y me parece que esta es no se trata de posibilizar en las constituciones, en los tratados internacionales, un derecho humano a la paz, sino lo que yo quiero reflexionar con ustedes es debatir cómo el derecho puede contribuir eficientemente a formas de convivencia pacífica, pero desde romper esta idea de cómo se ha estructurado de manera absolutamente lineal, donde nos hemos planteado regular la conducta humana sin conocerla. Nos hemos planteado regular de manera imperoatributiva, obligatoria la conducta humana, sin en realidad reflexionar sobre qué es la conducta humana. Y tal vez sea, como lo plantea Maturana y Varela, que no logramos tener una convivencia armónica por ese vacío de conocimientos del ser humano sobre su propia naturaleza, pero además de comprender esos comportamientos que se despliegan socialmente. Y entonces parece ser que esa debería ser la gran tarea de las ciencias sociales y de estas discusiones académicas que nos lleven a poder comprender de una manera mucho más, reflexiva, de una manera mucho más, con moldes distintos pues identitarios, romper las estructuras epistémicas lineales bajo la cual nos hemos planteado regular la conducta humana sin conocer la naturaleza humana. Y desde conceptos como mindness o tal, vemos cómo tienen absolutamente esta visión de querer someter la conducta sin en realidad entenderla. Por lo tanto, lo primero que yo quiero reflexionar es si fijamos al derecho desde una norma vigente bajo un tipo de conducta lineal que choca frontalmente con lo complejo que es la conducta humana y su relación de nuestra conducta con un montón de cosas, con nuestro sistema nervioso, los procesos fisiológicos, mentales, emocionales, sociales, que no son uniformes. Luego entonces la paradoja está planteada. ¿Cómo intentar regular la conducta sin conocer nuestra naturaleza? Además, los juristas hemos aprendido el derecho desde epistemologías lineales, monodisciplinares y monoculturales, nulas de articulación con otras áreas del conocimiento, ¿no? De tal forma que yo creo que lo primero es intentar comprender la naturaleza humana o para poder llegar a tener o a poder incentivar una comprensión de ello, es poder plantear el objeto del conocimiento, rompiendo con la visión disciplinar y mirarla con la participación de otras áreas del conocimiento, de otros métodos y de otros saberes. La construcción de nuestro derecho bajo una sola mirada cultural representa por sí misma una postura violenta. Y a lo largo de todas estas charlas he visto cómo hemos defendido visiones que consideramos hegemónicas, que hemos considerado las verdades, sin en realidad cuestionarnos sobre si son en realidad, o si pueden llevarnos incluso a comprender lo que está pasando en la sociedad. De tal forma que esa imposición de una cultura diseñada bajo absolutamente una hegemonía y que muchas veces nosotros estamos defendiendo que esa norma es la correcta, en realidad implica, bajo esa hegemonía de cultura, estamos descalificando a moldes identitarios distintos, a modos de vida diferentes, que son los que nos están haciendo falta para poder en realidad construir el derecho de una manera distinta. Es un problema legado desde la ciencia moderna, porque creo que en ese afán de tener conocimientos objetivos que califica a una realidad neutral, pues en realidad en esta realidad neutral nos hemos planteado en algún momento, y yo creo que muchos autores sí, sobre si las ciencias sociales en realidad tienen esta perspectiva objetiva. Y bueno, pues Augusto Romano, que me gusta una parte que él cita, donde nos menciona
que será posible hablar de derechos de las generaciones futuras en la medida en que la humanidad, advirtiendo y respetando la existencia o las exigencias de la naturaleza, comprende el derecho, ¿no? El deber de vivir, poniendo límites al actual e ilusorio estrago incipiente de los recursos naturales y genéticos, y trate de custodiar y entregar a los demás aquello que le ha sido concedido, disfrutar transitoriamente en paridad de los derechos con aquellos que están por venir. Y me parece que esto, esa intersubjetividad a la que yo quiero defender, en el tenor de darnos cuenta que vivimos en un espacio con muchas formas de vida que son complejas y que requeremos reconocer en el otro para que podamos establecer pues un derecho mucho más pues yo creo que responda un poco más a no una visión lineal o desde un mundo, desde una hegemonía, sino desde diferentes manifestaciones de vida. Y desde la otredad, no solo de otros seres vivos, no solo de otros seres humanos, sino de otros seres vivos. De tal forma que, pues esto también nos lleva a poder a lo mejor determinar que en las ciencias sociales tendríamos que ir más hacia quitar esta cuestión objetiva, porque además el propio investigador está involucrado en intentar, pues el conocer, el poder comprender este conocimiento, y por tanto, yo creo que esta idea de tener objetividad, de tener una universalidad, nos ha bloqueado firmemente el paso al conocimiento del humano, a la comprensión de los fenómenos sociales, mentales y culturales. Además, también nos ha impedido el poder darle valía sin desdeñar otro tipo de saberes, el saber laico, el saber popular, el saber de los pueblos indígenas, y a esos los hemos denostado y resultan ser ricos para poder en realidad comprenderlas y además irnos a optar por otro tipo de conocimiento que yo creo que las universidades estamos aún faltas de poder enseñar esto en las aulas, de poder romper ese pensamiento lineal y poder irnos a esa lectura, a ese conocer de manera distinta y sobre todo pues el poder construir a una teoría del Estado, una teoría de la Constitución desde esta visión, que hay quien apuesta por un conocimiento cuyas características deban ser transculturales, transdisciplinarios y por esto mismo transideológicos. Y el derecho está llamado a incrustarse en este proceso de crecimiento, ¿no? En una construcción desde abajo, un conocimiento situado, porque resulta más atractivo que analizarlo desde las mentes brillantes, por más, y además a veces poderosas, que se tiene, pues, el que podamos incluso desde este poder incrustar este discurso y esta sumisión y pedirle a esos comportamientos que se sometan a este cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, aquí está, desde el aspecto constitucional, nosotros creo que estamos llamados a poder empezar a hacer esta construcción distinta y es a lo que yo quiero plantearles, romper la monocultura que nos ha producido un tipo de conocimientos que se califican como rigurosos, objetivos, neutros, pero lo que nos ha provocado, como algún autor, Boaventura nos dice, un epistemicidio, ¿no? La muerte de conocimientos alternos fuera de esta forma de producirlos, y estos conocimientos son creo los que nos hacen falta para poder en realidad empezar a hablar de un nuevo paradigma, por lo menos de una forma diferente de comprender y de construir el derecho. Y bueno, pues estas son algunas reflexiones que estoy escribiendo y que quiero compartir con los profesores, con los alumnos, porque creo que así sería más interesante epistémicamente hablando de forjar una conciencia de solidaridad y bien común, porque nos lleva a redirigir las dimensiones de bienestar, de derecho, de constitución, desde subjetividades que han sido ausentes en esos discursos hegemónicos y objetivos que están en las normas que nosotros hemos pues defendido, pero que han dejado a la otredad fuera de este discurso y que creo que si queremos construir un derecho pacífico debemos de estar abiertos a esta lectura de las manifestaciones de vida del derecho y de la Constitución, que no por estar escritas o no estar escritas en un documento llamado Constitución, no dejan de ser parte de lo que la Constitución representa para nuestro país y para esa manifestación tan diversa que aunque a veces no las conocemos, pero no dejan de ser interesantes epistémicamente hablando para en realidad tener un derecho
bajo las subjetividades y bajo la intersubjetividad y de esas subjetividades ausentes en el discurso hegemónico que hemos defendido hasta hoy en las universidades. Si seguimos en lo mismo, pues como Morán lo diría, pues visiones lineales nos van a dar resultados lineales, de tal forma que pues podemos romper estas visiones para darnos cuenta que hay una multiplicidad de formas de pensar, de ser, de actuar, de sentir, y que ya en el derecho debemos sentirnos obligados porque hay tantos problemas que ya nos invitan como por sentido común a poder afianzar diferentes modas epistémicas, teóricas, formas epistémicas, teóricas, metodológicas de poder construir, de poder entender estos fenómenos. Si no, parece ser que seguimos defendiendo un derecho inhumano o parcialmente humano al canonizar una forma de vida e imponerla legalmente a los ausentes. Un derecho, por tanto, pacífico es plantear este derecho desde y por los sujetos situados en este contexto, en la otredad y en poder hacer visible esa multiplicidad de formas de manifestación y de saberes que muchas veces bajo esta visión estrictamente objetiva, neutral de la ciencia moderna, nosotros hemos descalificado y es lo que hoy nos hace falta para poder en realidad entender o por lo menos comprender, interpretar esa vida cotidiana que hoy nos rebasa. Y pues muchas gracias y gracias, doctor, por la invitación. Excelente noche. Muchas gracias, doctora Alejandra Flores Martínez, después de haber escuchado su brillante disertación por una vocación pacífica e intersubjetiva para el derecho. Como siempre, le reiteramos nuestro respeto y agradecimiento de siempre y la despedimos con un fuerte aplauso.